lugar donde hay felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle, tributarle, alabanza, honra, gloria y honor a Jesús. Rompiendo ataduras espirituales. Cada vez que yo oro y tengo mi tiempo con Dios, mi tiempo devocional, lo primero que yo hago, y es porque lo siento en mi corazón, es darle gracias a Dios. Porque cuando uno mira la bondad de Dios, la misericordia de Dios, todo lo que Dios nos da, nos permite disfrutar, uno realmente allí ve su fidelidad y su misericordia. Por mucho tiempo, pues, a pesar de yo nacer en un hogar cristiano, me aparté, hice cosas feas delante de Dios, pecados, pero ver el proceso en el cual yo tuve mi encuentro con Dios y Dios comenzó a restaurar mi vida y a liberarme, y no solo a liberarme, sino a darme cosas. Yo le doy muchas gracias a Dios. Ver hoy en día que le puedo servir a Él, ver hoy en día mi hogar, mi familia, las bendiciones que Dios me da, es un motivo el cual todos los días tengo que darle gracias a Dios. Y algo que he entendido es que Dios nos llamó para ser diferentes. Dios nos sacó del pecado porque cada uno de nosotros venimos de una vida distinta, pero todos hemos pecado, dice el apóstol Pablo. Así es que nadie aquí se salva de esa manera en que Pablo dice, nadie aquí es santo, todos hemos pecado. Y Dios nos sacó de esa cautividad, por supuesto, para no seguir igual. Y en muchas porciones de la Biblia Dios nos insta y nos dice que Dios quiere de nosotros ahora que le conocemos, que lo tenemos a Él en el corazón, anhela de nosotros una vida diferente. Eso es lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2. Dice la palabra, para no vivir el tiempo que resta, es decir, a partir de tener a Cristo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, es decir, a la naturaleza caída de los hombres, sino ahora vivir conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los impíos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Eso significa que cuando Dios nos llama, Dios también comienza un proceso en nosotros de santificación. Diga conmigo, santificación. Eso es lo que hace la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y es la exhortación que Dios nos hace. Romanos capítulo 6, verso 12, en adelante, dice el apóstol Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, de que yo ya no tengo por qué estar gobernado por el pecado, obedeciendo a lo que el pecado me insta, la tentación. Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, mis miembros, mi cuerpo, mis manos, mis piernas, mis oídos, mi nariz, mi parte íntima, dice, no presenten vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, de pecado, sino presentaos ahora vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Yo quiero que usted lea conmigo esto, dígalo en voz alta. Porque el pecado
no se enseñoreará de mí, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que eso significa es que Dios no solo vino a pagar el precio de nuestra libertad, no solamente vino a morir por nuestros pecados, no solamente vino a darnos salvación, sino que vino a hacernos distintos, vino a hacernos diferentes. De hecho, la palabra santidad viene de la palabra hebrea kadosh, que significa apartado de y apartado para. Entonces Jesucristo dijo: sean santos como yo soy santo. Y si Jesús nos demanda una vida en santidad, si Él no la demanda, es porque usted y yo podemos ser santos. Y eso nos está hablando de una vida apartada ¿de qué? Del pecado, pero también de una vida apartada ¿para quién? Para Dios, para servirle al Señor. Pero algo que debemos de entender es que para yo llegar al nivel de santidad en el cual Dios me quiere tener, necesito liberarme de aquellas cosas del pasado. Porque aquellos pecados que hemos practicado, todo pecado que hemos practicado nos ha dejado una huella y nos ha atrapado. Y muchos están esclavizados a un pecado a causa de esa práctica anterior. Juan capítulo 8, versículo 34, dice la Biblia: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice ahí? Esclavo es del pecado. Por eso pecar no es tan inofensivo, porque en el momento en que yo peco, entonces quedo atrapado. ¿Recuerda usted la imagen del ratón? A ver, póngame la imagen, por favor, del ratón que queda atrapado ahí en su presa. Va. Ese ratoncito ve el queso, se mueve las manitos así. Tan rico ese queso, delicioso, uy, puro mozzarella, delicioso. Y entonces el ratoncito se acerca y se deja llevar por los ojos y ¡prum! Muerde ese pedazo de queso. ¿Y qué pasa al morderlo? Queda atrapado. De hecho, nuestras debilidades presentes tienen que ver con nuestros pecados pasados. Si usted nunca fue un adicto a las drogas, usted no va a luchar con eso en su presente. Si usted no practicó la promiscuidad o la homosexualidad, usted no va a luchar con eso en su presente. Pero aquellas prácticas del pasado son aquellas debilidades del presente. Y hay muchos pecados en las personas que no han podido dejar, porque aún tienen una atadura de aquel pecado del pasado. Y el problema es que cuando yo estoy atado, no puedo soltar el pecado. Ese ratoncito allí atrapado no puede salir, no puede correr. ¿Por qué? Porque está atrapado. Y hay muchas ataduras espirituales. No son físicas, no las vemos, pero son como hilos espirituales que nos llevan a lo mismo. Y eso no debe de ser así. Ya Cristo murió por nosotros, ya pagó el precio de nuestra libertad. Ya la Biblia nos dice: caminen diferente, anden diferente, hablen diferente, actúen diferente, sean santos. Pero cuando hay ataduras espirituales, eso no me permite serlo. ¿Qué es una atadura espiritual? Una atadura espiritual es una influencia demoníaca oculta que entorpece o bloquea el progreso en la vida espiritual de una persona. Mientras hayan ataduras en nuestra vida, eso va a ser un bloqueo para poder entrar en los niveles de bendición que Dios nos quiere tener.
Una atadura es un elemento espiritual que impide el movimiento y el avance, aislando y destruyendo la libertad de una persona. Todo aquello que nos amarra a algo o a alguien es una atadura, porque puedo estar amarrado a esa persona o a ese hábito o a esa costumbre. Cuando la Biblia habla de ataduras, hay diferentes términos que la palabra de Dios usa para nombrar acerca de esto, como yugos, cuerdas, pesadas cargas, molinetes, grilletes, cadenas, y todo hace lo mismo, oprime y atormenta. Toda atadura o ligadura con el paso del tiempo termina desarrollando un hábito o una conducta que luego genera más hábitos y más conductas destructivas. Una atadura también es un ámbito espiritual de destrucción en donde se acelera el deterioro físico, espiritual y moral de una persona. ¿Cómo se alimenta la atadura espiritual? Se alimenta con el pecado contra Dios y cuando hay ausencia de Dios. Es decir, cuando alguien no lidia a tiempo con una atadura, esta va a ir echando raíces hasta establecer otra atadura y luego otra atadura en otra área hasta que la persona queda en completa cautividad. ¿Cuánta gente no anda cautiva? ¿Cuánta gente no vive atada a pecados ocultos que no ha podido dejar? En cambio, cuando existe una comunión íntima con Dios y una obediencia a su visión, al propósito, al diseño, día a día nos iremos limpiando, sanando, liberando y rompiendo las ataduras cuando éstas se quieren arraigar a nosotros. Ahora, ¿cómo una persona llega a estar atada? Las grandes ataduras comienzan con pequeñas puertas abiertas y van creciendo y arraigándose al punto de convertirse en fortalezas y luego en maldiciones. Las ataduras se manifiestan en forma de vicios. Por ejemplo, una persona adicta a las drogas, dependencia innecesaria de fármacos, alcoholismo, conductas sexuales desordenadas o desenfrenadas, falta de higiene, obsesión por la misma, desórdenes alimenticios que se manifiestan en obesidad o en bulimia o anorexia, ataduras a la ruina, a la miseria que no me permiten avanzar. Y también tiene que ver cuando una persona está ligada a otra, cuando aquella mujer de tu pasado, aquel hombre de tu pasado no lo has podido olvidar, superar, porque dice la Biblia que cuando hay un acto sexual indebido entre un hombre o una mujer, se crea una ligadura de almas y eso entra a crear una atadura espiritual. Y por eso yo me obsesiono, yo pienso en esa persona, la recuerdo, la deseo, no la he podido superar porque ese pecado produjo una atadura en esa vida. ¿Recuerda usted, por ejemplo, la vida de Sansón? Dios lo escoge para ser el líder de Israel. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios lo unge para tener un don de fuerza sobrenatural. Pero él, en medio de su llamado y de la unción, note cómo un cristiano puede quedar atado. Dice que comenzó a permitir cosas, comenzó a mirar a las filisteas. Para ellos era prohibido juntarse con mujeres fuera de su nación judía, israelita. Pero él comienza a contemplar, luego comienza a tener una amistad con una de ellas, luego en su deseo juvenil, pecaminoso, va a un prostíbulo, se acuesta, luego va y se consigue una novia llamada Dalila, cae en pecado y ese pecado sexual crea una atadura. Y de manera figurada se ve como a causa de su pecado los filisteos lo atrapan y dice que lo ataron, lo amarraron. Y ahora Sansón termina atado, le sacan los ojos. Eso es una simbología de que ya no tenía visión. Y ahora está dándole vueltas a un molino, amarrado, esclavizado. Ahora es improductivo, ya no tiene fuerza, ya no tiene visión.
Y note esta gravedad de lo que significa una atadura espiritual, porque no sencillamente se trata de convivir con un pecado, sino que ese pecado es el que te detiene, el que te roba la visión, el que hace que tus fuerzas mengüen y que tú no seas una persona productiva. Una persona que experimenta una atadura o varias en su vida es, hermano, una persona bloqueada. Por eso Sansón le daba vueltas y vueltas y vueltas a aquel molino, porque estaba cautivo. Por eso una persona que ha tenido por mucho tiempo una atadura, esta atadura entra a bloquear toda su vida. No puede ni orar, no puede servirle al Señor. Pero allí es cuando necesitamos que la luz de Cristo ilumine el motivo quizás de mi estancamiento. Porque el enemigo nos ciega y nos hace creer que eso no está mal, que yo puedo convivir con eso, cuando no he entendido que aquello que practico, que Dios no aprueba, es aquello que a mí me está frustrando y me está deteniendo. Y allí es cuando todos necesitamos que Dios corte ataduras espirituales a causa del pecado que hemos cometido. Y si usted está experimentando aquella situación que no ha podido superar, necesita urgentemente un rompimiento de ataduras. Y usted hoy aquí no está por casualidad, usted está aquí porque Dios tiene un plan con usted, porque Dios le quiere levantar a cosas mayores, porque Dios sí te quiere bendecir, Dios te quiere introducir a una vida de propósito, pero Dios necesita que dejes atrás lo del mundo y cortar en el nombre de Jesús todo lo que Satanás ha querido poner. ¿Cómo identifico una atadura? ¿Cómo la identifico? Cuando yo siento un deseo desenfrenado de pecar, incontrolable. Cuando no puedo dejar un vicio o un hábito de pecado. Cuando mis finanzas no avanzan. Cuando mi salud no mejora. Cuando no tengo libertad para adorar a Dios. Cuando no le sirvo al Señor. Cuando en mi vida hay improductividad. Cuando estoy gobernado por el temor, cuando no puedo salir del estancamiento en algún área de mi vida. Y allí es cuando Dios abre nuestra mente y nuestro corazón y nos lleva a comprender que sí es necesario que Dios rompa toda atadura y toda maldición. Ahora le pregunto algo: ¿para Dios es posible hacerlo a usted totalmente libre? ¿Usted qué cree? La Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Quizás usted ha tratado de dejar eso en sus fuerzas, dejar ese hábito en sus fuerzas, dejar ese pecado, ese pensamiento, esa situación, pero no ha podido. Le tengo una buena noticia: para Dios todo es posible. Dale un fuerte aplauso al Señor si tú lo crees. ¿Cómo puedo ser libre de ataduras en mi vida? Primero, reconociendo mi necesidad. Dios puede libertar a una persona que reconoce que tiene una atadura. Si usted no quiere soltar ese pecado, si usted no lo quiere dejar, si usted lo está justificando, si para usted está bien, Dios le dice: siga su vida así. Pero yo le quiero hablar a aquellos que quieren ser mejores en la vida, aquellos que quieran alcanzar felicidad sin hábitos. Porque antes en el mundo teníamos que tomar para sonreír, teníamos que meter droga para sentirnos plácidos. Tenía que ir allá a un motel, acostarme a fornicar o adulterar para sentirme realizado. Pero todo eso era temporal, porque al pasar los minutos, las horas, el día, traía mayor tristeza que la de antes. Pero la libertad que Dios ofrece es una libertad permanente y continua. Es una libertad que trae gozo y paz.
es una libertad que te conduce a ser productivo en la tierra, porque vas a entrar a la tierra prometida, y es una libertad que te lleva al cielo. Usted y yo necesitamos ser libres, y allí es cuando tenemos que examinarnos y permitir que el Espíritu Santo nos haga un rayo X, una radiografía, se introduzca en nosotros y nosotros podamos reconocer pecados ocultos. Hay personas que tienen hábitos que son vergonzosos, porque todo lo que se hace en lo oculto es vergonzoso. De hecho, si tú te tienes que esconder para hacerlo, es porque es un pecado. Cuando anda mirando, ¿quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? Y entra así como rociando la pared al motel. O en una licorera, me pongo una gorrita. Si usted se tiene que esconder para hacer algo, es porque hay un pecado. Y es porque te da vergüenza que si te descubren, tu familia, tus conocidos, tus hijos, te avergüenza. Pero lo que no hemos entendido es que el Espíritu de Dios está en todo lado. Y si somos cristianos, Él habita en nuestro corazón. Y dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanzará misericordia. Ese es el que es libre. Ese es el que Dios le rompe las cadenas. Quien confiesa. Para usted confesar, primero tiene que admitir: sí, yo tengo un pecado, sí, yo necesito de Dios, sí, yo tengo un hábito pecaminoso, sí, yo no he podido dejar ese vicio, sí, yo sigo con esos pensamientos, sí, sigo pensando en ella, sí, sigo atado a esa persona, sí, Señor, yo lo reconozco, Señor, y voy a hacer todo lo que competa a mí para apartarme de ese pecado. Dice, el que confiesa y se aparta. Dejemos de jugar a la religión. En la religión hay un dicho común, dice: el que peca, reza y empata. Esa es la religión. Pero el cristianismo dice que Dios nos anhela celosamente, porque Él es el Espíritu Santo. Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Si queremos entrar en lo sobrenatural de Dios, si queremos avanzar en la vida cristiana, hay que romper ataduras, reconociendo. Conocí a un joven que cayó en un pecado de homosexualismo, pero ese joven me impactó porque en el momento en que cayó en ese pecado, él mismo confesó y dijo: yo tengo un pecado y es una situación que no he podido dejar. Y se sometió a un proceso de disciplina, de liberación. Hoy en día tiene su esposa, tiene sus hijos, le está sirviendo al Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Lo segundo que se necesita para ser libre es acercarnos a Jesús, acercarnos a Él. Es decir, que Dios encuentre en nosotros una actitud de búsqueda. Una actitud de búsqueda. Hay instituciones que tratan de ayudar a la gente, como Alcohólicos Anónimos, o hay centros de rehabilitación seculares donde trabajan psicoterapia con la gente. Pero hay cosas que no son de la mente, hay cosas que son espirituales, y ninguna consejería te va a ayudar, ninguna terapia te va a ayudar. Solo Dios te puede libertar, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Y allí es donde usted y yo, póngame la segunda imagen por favor, tenemos que acercarnos a Jesús. Porque Jesucristo tiene el poder de romper las cadenas. Todas las ataduras se rompen en el nombre de Jesús. Todas las ataduras se rompen en el nombre se lo repito, todas las ataduras se rompen en el nombre de Jesús. Mateo
18 dice que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, que Dios nos da la autoridad para que lo podamos hacer. Hace un tiempo hablaba con un hombre que desde los 11 años cayó en la adicción a las drogas. Y por 35 años estuvo consumiendo bazuco, cocaína, pepas, drogas. Le robaba a su familia las cosas para ir a consumir, hasta el punto de llegar a ser un mendigo en las calles, un loco con un bulto, durmiendo debajo de los puentes. Pero esa persona un día se acercó a Jesucristo. ¿Y sabes cómo está Jesucristo? Él no está con un juguete. Él está con sus brazos extendidos para abrazarte y decirte: hijo, te amo, te amo, te amo, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y el amor de Dios nos levanta, y el amor de Dios nos libera, y el amor de Dios nos restaura, y el amor de Dios nos hace una nueva criatura. Hoy ese hombre es libre, libre, libre. Tiene su hogar, le sirve al Señor, está bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y en tercer lugar, somos libres usando las armas espirituales. El apóstol Pablo dice: tomen toda la armadura de Dios. Tomen toda la armadura de Dios. Usted y yo en la Biblia encontramos herramientas que podemos usar para nuestra libertad. No se acostumbre a una atadura, no acepte una atadura, no se resigne a estar atado. Usted y yo tenemos que declarar lo que la Biblia dice: el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Cristo vino a hacerme libre, todo lo puedo en Cristo. Yo lo declaro, lo creo, lo vivo. Usted tiene que comenzar a cambiar su mente y decir: yo sí puedo caminar en libertad, yo sí puedo ser libre. Yo no necesito una droga para vivir, yo no necesito una atadura. Olvídese, corto esa maldición, corto esa atadura demoníaca. Uno de los pecados en que yo caí fue en el alcoholismo. Y siendo muy jovencito, adolescente, comencé a tomar, a embriagarme, a ir a rumbas. Y recuerdo que como a los 19 años tuve mi encuentro personal con Jesús. Y Dios, en medio de mis luchas, de mis debilidades y en medio de mis ataduras, porque yo era de los que en ese tiempo iba a la iglesia el domingo, vivía fuera del país, en Estados Unidos, y en ese sector donde yo vivía, cerca había una playa. Entonces yo iba al culto, y al salir del culto, al mediodía, iba y me compraba una paca de cervezas y me iba para la playa a emborracharme. Y era la tradición del domingo. Pero Dios me llamó y me dijo: Samuel, te quiero usar. Un día me mostró multitudes predicándole al Señor, y yo entendí y dije: yo, para poder ejercer el llamado, el ministerio que Dios me quiere entregar, yo no puedo seguir con esta vida atada a un vicio, porque aunque yo quería dejar eso, había algo dentro de mí que me impulsaba. Yo hay veces me contenía una semana, 2 semanas, un mes, pero al siguiente mes recaía y otra vez volvía a lo mismo, y aunque yo quería, no podía. Recuerdo que faltaban unos días para yo regresar a Cali, porque Dios me habló y me dijo: Samuel, es al lado de tu papá allá en Cali donde yo te voy a levantar. Y yo compré mis tiquetes, planifiqué mi venida, y yo dentro de mí yo decía: yo no puedo llegar a Cali a tomar, a coger una cerveza y a emborracharme. ¿Cómo? No cabe. Imagínense yo de pastor domingo saliendo y me compro una paca de cervezas y me voy, yo no sé para dónde, para el río Cauca, ¿será? Y usted me ve allá, o allá en el Parque de la Caña tomando cervecita a las 3 de la tarde. Ay, ese no es el pastor. ¿Usted se imagina yo haciendo eso? Lo mismo dicen tus amigos: oiga, ese no era el que estaba en la iglesia y ahora mentando un madrazo, y mírelo tomando cerveza.
Y allá lo vi que de seguridad, con corbata y con saco, y ahora es que bailando. ¿Cómo así? ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Sabe qué? Me confronté yo dije, yo no voy a seguir así. Y recuerdo, yo tenía 19, 20 años, y yo dije dentro de mí, yo voy a usar una herramienta espiritual, que la Biblia lo dice, y me voy a meter a un ayuno de 3 días. Y tomé esa decisión solo con agua. Solo, a mí no me lo dijo un pastor, no era el programa de una iglesia, no era retirarme a una finca, no, yo estaba trabajando secularmente, tenía que ir todo el día a trabajar, pero yo dije, yo no me aguanto más esto, no quiero más, porque a mí la cerveza no me hizo feliz. Y me metí en ese ayuno, y me metí con Dios, y le dije, Señor, rompe las cadenas. Y le quiero decir algo como testimonio, ese ayuno me liberó. Llevo 20 años que no me tomo una cerveza, 20 años, y eso demuestra de que para Dios no hay nada imposible. Y no solamente rompí, sino que ya, y le soy sincero, a mí el licor, cuando yo veo a alguien tomando en una cantina, cuando veo a alguien embriagándose con cervezas, a mí ya me causa, es como repugnancia. Yo ya escucho música del mundo, veo gente en estas condiciones y yo ya no me hallo en ese ambiente, porque Dios me hizo una persona libre. Hermano, hoy vamos a orar por eso. Pero hay oraciones que te benefician y te liberan, pero hay ataduras que necesitan que tú des más y que tú te retires a un encuentro con Dios, o que tú mismo digas, yo corto y me voy a meter a un ayuno espiritual yo mismo, pero corte aquello que lo está amarrando a su pasado y no le permite avanzar en su vida cristiana. Rómpalo. Hay herramientas, lea la Biblia, ore, ayune, métase con Dios. Si usted está sintiendo que hay una atadura que no lo deja avanzar en su área financiera, que usted no progresa, que usted no avanza, las puertas se cierran, hermano, hay armas espirituales. Si usted siente que en su cuerpo hay achaques y viene una enfermedad y viene otra y viene otra y viene otra, pasa algo, haga algo. Que un hijo en las drogas, que el otro en el alcoholismo, que el otro homosexual, hermano, haga algo, porque a libertad nos llamó el Señor. A libertad nos llamó el Señor. Se lo repito, a libertad nos llamó el Señor. Y usted necesita decirle a Dios, yo voy a ser libre en el nombre de Jesús. La Biblia dice que hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Así es que si una oración no le funciona, ayune. Y si un ayuno de un día no le funciona, ayune 2 días. Y si un ayuno no le funciona de 2 días, ayune 3 días. O si no, métase 7. O si no, hermano, váyase para el cielo ya. Pero yo tengo derecho a ser libre, porque la sangre de Jesús me liberta. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle.